Hola a todos y todas, muy buenos días. Mi nombre es Gabriel Genice, yo soy psicólogo de profesión y ejerzo tanto la clínica con niños, adolescentes y sus familias, esa es mi especialidad y a lo que me dedico hace ya más de 15 años, y también ejerzo la docencia tanto a nivel de grado en esta universidad, en la Universidad de Flores, como a nivel de posgrado en distintas instituciones, tanto de Argentina como de Latinoamérica, formales y no formales. En este video me gustaría poder hacer un aporte sobre el análisis de un caso real, un caso de un adolescente con el que yo he estado trabajando hace algunos años atrás, y verdaderamente me pareció muy interesante este caso poder vincularlo al aporte que realiza Montiel, pero específicamente sobre el sociopsicoanálisis, ya que puede ser un modelo, desde mi punto de vista obviamente, muy interesante para poder apoyarnos y poder comprender las vicisitudes que atraviesan la situación desde las diferentes organizaciones, tanto familiar como educacional. Y creo que nos puede Montiel ofrecer un aporte, como les decía anteriormente, muy enriquecedor a las vistas de lo que sucedió. Así que vamos a avanzar un poco y los invito a que me acompañen en este caso. Básicamente, la idea es poder analizar un caso de un adolescente de 16 años que al momento de la consulta, cuando él decidió, yo lo recibí dentro de un contexto clínico, pero obviamente como psicólogo infanto-juvenil, nuestra labor incide fuertemente en el trabajo con las instituciones educativas en el caso de ser necesario. Este ha sido un caso muy necesario en el cual he tenido que participar en distintas instancias en la institución educativa y con los diferentes actores que forman parte de esta institución. Al momento de la consulta, él presentaba un profundo aislamiento social, estaba muy eh, abordado por pensamientos del estilo: yo soy obeso, a mí nadie me quiere, nadie va a querer socializar conmigo, ¿quién querría tener de amigo a una persona obesa? Y en ese sentido, mucho de lo que sucedía también era de que, bueno, finalmente él se aislaba, se encerraba en la biblioteca, pasaba horas, sobre todo en los recreos, aislado, encerrado detrás de libros para no ser visto y no tener que compartir con absolutamente nadie. Entonces, utilizando como marco teórico los aportes del sociopsicoanálisis, que están muy bien descritos en el capítulo de Montiel, este joven podríamos entender que no solo evita activamente a los compañeros escondiéndose en la biblioteca, como les contaba durante los recreos, sino que también está plagado, como les decía, de pensamientos negativos sobre su propia imagen. Vamos a ver cómo este caso individual no es solo un problema psicológico, sino que también es un síntoma de una crisis más amplia, eh, que se presenta en las instituciones que deberían de sostenerlo, ¿no es cierto? Como es la familia y fundamentalmente la escuela. Para entender el problema de raíz, podemos decir que Montiel nos recuerda que vivimos en una transición y que pasamos de una sociedad donde las instituciones como la familia y la escuela ejercían una super socialización a un momento actual que produce individuos subsocializados y anómicos. El caso que nos ocupa hoy, que les vengo a presentar, eh, es un claro ejemplo sobre esto, en donde el joven está básicamente a la deriva. La escuela, como institución, admite que perdió la capacidad de instituir identidades, como demuestra el tutor, quien había planteado que los profesores en el nivel medio no solían implicarse tanto en el acompañamiento con sus alumnos y que por lo tanto iba a tratar de hacer
lo posible y que ellos no veían que hubiese un problema porque académicamente el chico estaba muy bien. Y entonces el tutor mismo planteaba que era difícil poder implicarse. Y también ahí podemos analizar que la institución ha fallado en poder proveer un marco normativo común que regule y que pueda facilitar las relaciones entre los pares, dejándolo verdaderamente solo y un poco a la deriva, como contaba anteriormente. En ese sentido, el sociopsicoanálisis, bueno, a través de sus autores, ¿no es cierto? Mendel, entre ellos, nos ofrece, creo yo, una clave fundamental, podría decir, que tiene que ver con que la escuela ha operado tradicionalmente bajo esa ideología de la gran familia, en donde el docente era una especie de segunda madre, dice Montiel, o de segundo padre, ¿no es cierto? Y una figura de autoridad incuestionable. Sin embargo, también la misma autora menciona o señala que este modelo está completamente roto y lo vemos en la cotidianeidad. La autoridad parental del docente se ha debilitado completamente. La actitud del tutor, en este caso que les estoy contando, es una evidencia, diría yo, perfecta de esto que está completamente en decadencia. Y la distancia no es solo personal, sino que es el reflejo de una estructura que ya no puede sostener al otro y que esta falta de contención obstaculiza directamente el desarrollo de la identidad social, como bien está explicado en el texto de este joven, ¿no es cierto? Y esto era uno de los obstáculos más grandes con los que en mi caso me encontraba porque no tenía tampoco una red de apoyo que me permitiera a mí poder favorecer procesos de socialización. Entonces, en ese sentido, justamente llegamos al núcleo del análisis eh, de Mendel, en donde él lo que hace es poder distinguir dos tipos de socialización. La primera es la identificatoria, ¿no es cierto? Y que se da a través del vínculo con los adultos. Y llevándolo de vuelta al caso que les vengo a plantear, esta socialización está comprometida, ¿no? Ya que el joven se avergüenza, se cierra ante los adultos, ha sido muy difícil poder generar un vínculo de confianza conmigo y de que pueda abrirse a sus figuras parentales, por ejemplo. Pero la más importante para su desarrollo como ciudadano es la socialización no identificatoria, que esto coincide a nivel psicológico con la necesidad de poder socializar con pares en este proceso de la adolescencia, que es fundamental sobre todo para la construcción y constitución de estructuras de dominio vinculadas a la autonomía. Entonces, esta se produce, como bien dice el texto, esta socialización no identificatoria, con pares en un entorno sumamente estructurado, y también es aquella que permite a los jóvenes poder descubrir que sus actos tienen un poder, como les decía, que las personas, que los jóvenes son responsables de ese poder y de sus actos. Y acá mi consultante, vinculándolo con la teoría, está completamente privado de esta experiencia, ¿no es cierto? Porque al esconderse en la biblioteca renuncia al espacio de pares en donde podría construir esa identidad social que estamos mencionando. Entonces, en ese sentido, y apurándome un poco por los tiempos de la tarea, la pregunta es, ¿qué podemos hacer ante esto? ¿No? Bueno, en ese sentido, como les decía, el sociopsicoanálisis nos dice que la terapia individual es necesaria, obviamente, pero insuficiente, sino que el problema es también lo institucional. Por eso Montiel propone, siguiendo obviamente los aportes de Mendel, intervenir directamente en esos microespacios sociales que son la institución, ¿no es cierto? Esa herramienta que menciona en el texto y que podemos ver en pantalla, que es el método de expresión colectiva de los alumnos, o MECA. Creo que este dispositivo crea, ¿no es cierto?, un espacio seguro, estructurado, donde los estudiantes como grupo
pueden reflexionar sobre lo que les pasa en las escuelas y comunicarlo de forma organizada con los docentes. En ese sentido, no se trata de una queja, sino de un ejercicio para que puedan recuperar colectivamente el poder sobre sus propios actos. Y ya finalizando rápidamente, entonces, para poder concluir el aislamiento de este joven, como les venía comentando, no debería de ser visto como un simple caso de fobia social y algo muy específico en términos psicológicos del adolescente, sino que es un reflejo también de la incapacidad de nuestras instituciones para poder cumplir esa función socializadora que también está descrita en el capítulo. Y entonces una intervención como el MECA le daría algo que ahora en este momento el adolescente no tiene y que es un lugar seguro, una base segura para poder usar la palabra en vez de recurrir a la huida. También le permitiría sentirse activo, participativo, solidario, responsable, ¿no es cierto?, en relación con sus pares. Y por eso la reflexión final, vinculando todo lo que venimos conversando y con el texto de Montiel sobre el sociopsicoanálisis, es que lo que queremos es una sociedad que pueda ser auténticamente democrática, con ciudadanos capaces de pensar, de actuar y empezar a crear condiciones que nazcan obviamente de esos microespacios que son la escuela, ¿no? Eh, entonces, para finalizar, la sanación de este joven no depende solo de un psicólogo, sino de la voluntad de toda de la institución toda para poder reconstruir ese tejido social que evidentemente está roto y que pueda finalmente encontrar un lugar. Dicho esto, me excedí un minuto, pero quería poder hacer un cierre, así que muchísimas gracias por esta tarea y por la bibliografía propuesta.